cuando hablamos del adventismo, una de las cosas que observábamos era el hecho que el movimiento adventista es el que más se acerca a el pensamiento evangélico. Ahora, con respecto a nuestros amigos los testigos de Jehová, ellos no se consideran cristianos. No. De hecho, alguien aquí está, me dio un documento escrito por ellos en el 1992, donde ellos dicen de manera clara que ellos no se consideran parte de la cristiandad, porque desde luego ellos declaran la cristiandad del presente producto del siglo IV de Constantino, y dicen que la cristiandad de hoy no tiene nada que ver con la cristiandad del siglo I, nada más lejos de la verdad. Los que trabajamos aquí con la historia de la cristiandad recordarán que hubo dos eventos prácticamente fundamentales en el proceso de Constantino. Constantino realmente era un individuo con una intención de apoyo a una experiencia religiosa donde él le prestara confianza y a la misma vez la experiencia religiosa le prestara confianza a él. Y de esa manera poder interactuar en los planes del Imperio Romano. Pero Constantino realmente no era un cristiano a la usanza de ningún creyente del tercer siglo, del segundo siglo. Lo mismo podía hablar de Cristo que podía hablar de un dios pagano. Esa era la función de cualquier emperador que quería estar con Dios y con el diablo a la misma vez. O sea, eso es la posición de un político. Eso lo veo yo aquí. Yo veo políticos aquí que van a una iglesia evangélica y si los de hablan lengua. Si se van a Torrey, a la iglesia de Nita, y dicen que eso es lo más grande que hay, que han sentido efluvio, porque esa es la tarea política, es pescar el voto, olvídese de qué es lo que ellos sienten. Entonces, desde luego, ese era Constantino. Ahora, ese no fue el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que, oiga, la iglesia por fin encontró un pulmón para respirar, que por 300 años había estado ¿qué? Siendo perseguida, siendo lastimada, siendo herida, y por fin encuentran a una persona que le dice: no se preocupen, señores, que si ustedes me dan su confianza, yo les doy la mía y juntos caminamos por aquí para abajo. Pues ellos vieron la gloria de Dios. Es más, muchos de los cristianos del tercer siglo interpretaron el Apocalipsis como un cumplimiento con Constantino. ¿Ve? Entonces, ahora, el problema no fue de la iglesia, el problema fue de algunos individuos que siguieron bajo esa amalgama. Claro, les gustó el poder, les gustó el sentirse dueño de propiedades, les gustó el caminar con el imperio y poseer tierra y ser también parte de los dueños de esa tierra, y la iglesia se fue distorsionando. Pero si usted observa bien, en la era del oscurantismo, en el siglo XV, el planteamiento de Lutero no era decirle a los creyentes católicos en aquel tiempo: señores, esta iglesia hay que destruirla para hacer un cristianismo nuevo. No, él decía: hay que volver a qué, hay que volver al principio de la iglesia. ¿Ve? Fíjese que era un planteamiento de qué, un planteamiento de regreso a la experiencia de la fe, no por el hecho de estar vinculados a un estado, porque si alguien se unió a un estado fue Lutero. Si no se une al estado lo matan. O sea, no era eso, era llana y sencillamente por el hecho de que él entendía que la iglesia había cambiado su visión en cuanto a la gracia, en cuanto a la misericordia, en cuanto a la compasión, en cuanto a la proclamación del evangelio, en cuanto a la salvación, la soteriología, y de luego todo eso había sido trastocado en la era del oscurantismo y había que abandonarlo. Pero Lutero no habló de que había que regresar al siglo I, habló de que había que regresar a las prácticas de la iglesia,
Y para Lutero, las prácticas de la iglesia habían estado bien desde el 1 hasta el 14. En el 15 se dañó la cosa. ¿Ves? Entonces, sí, con la cuestión de la indulgencia y aquel deseo, claro, era parte de otro proceso histórico, que no lo vamos a tocar ahora. Bueno, pero a ciencia cierta, no dicho por nosotros, dicho por los testigos de Jehová, y me asisten testigos aquí hoy. Ellos dicen que no son cristianos. Por lo tanto, si ellos dicen que no son cristianos, no hay por qué considerarlos cristianos. Se acabó. Número 2. Y no creen tampoco en la Trinidad. No, ya verá. Yo voy a tomarme por lo menos 2 martes más para tratar el tema de ella. No lo vamos a tratar todo. Pero mire, otra de las cosas es que ellos no son cristianos, pero a los cristianos nos llaman apóstatas y blasfemos. ¿Ok? Por si acaso ustedes piensan que no dicen nada, ustedes sí dicen. Ellos dicen que son ellos y su sociedad la única y verdadera institución divina en la tierra, utilizada como testigo para prepararse para el final y la venida del reino de Dios. Por lo tanto, al momento en que una institución religiosa se declara única y verdadera institución religiosa, ya dejó de ser movimiento, ya dejó de ser iglesia para convertirse en una secta, llana y lirondamente. O sea, ya no es un movimiento, ya no es una filosofía, ya no es una denominación, ya no es una iglesia, es una secta. Tan pronto un movimiento o una iglesia, una institución dice, nadie se salva si no es a través de nosotros, ahí se acabó la cosa. Por el otro lado, ellos dicen que serán los testigos contra todos los cristianos y contra el sistema mundanal, que serán objetos de la ira divina. Desde luego, como parte de su postura anticristiana, aun cuando ellos dicen que son seguidores de Cristo. ¿Se acuerdan de aquello que yo les postulaba cuando hablábamos de las religiones mundiales? Ya hay cosas que se parecen, pero cuando las vemos en el marco teológico vemos el abismo de diferencias, ¿verdad? Pues usted puede escuchar a un testigo de Jehová hablar de Cristo. De hecho, hay gente que dice, oye, pero fíjate, ahora los testigos de Jehová hablan de Cristo. Le digo, sí, pero ¿qué dicen de Cristo? ¿Ve? Hay que ver qué dicen de Cristo. Porque Jesús mismo dijo que no todo el que diga Señor, Señor, ¿verdad? ¿Qué dicen de Cristo? Pues ellos dicen de Cristo que es como un ángel que fue creado, que no es consustancial con el Padre, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a discutir después. Ahora, entre las cosas que ellos no aceptan de la cristiandad es la Navidad. Por ejemplo, yo tengo un hermano que es bien familiar, que a mí me da vergüenza porque él se sabe el nombre de toda mi familia, de todos los miembros de mi familia, pero se sabe el nombre de los tíos, se sabe el nombre de los primos, de los hijos de los primos, de los hijos de los hijos de los primos y de los hijos de los hijos de los hijos de los primos. Ese se los conoce a todos por nombre, apellido, apodo, dónde viven, y a mí me da vergüenza porque yo no llego ahí, ¿verdad? Sí, él se los conoce a todos, pero a todos, desde los más cercanos a los más lejanos. Y hoy precisamente él me estaba llamando y me estaba diciendo, oye, debemos hacer una actividad este año para reunirnos la familia y poder participar. Y yo sabía por dónde venía, ¿no? Por el hecho de que entonces, pues, si hay que hacer una fiesta, pues yo tengo que hacer una aportación, es decir, no llevar la carga solo. y yo le digo, bueno, sí, yo creo que si vamos a hacer una fiesta de Navidad no hay ningún problema. Podemos invitar a Noemí, mi hermana, podemos invitar a Quique, mi hermano, puedo ir yo, puede ir tú, pero Memo no va a ir. Irma no va a ir, que son 2 hermanos nuestros también. Bueno, ¿por qué no van? Porque son testigos de Jehová. Mi hermano mayor es uno de los líderes prominentes de los testigos de Jehová en Puerto Rico y él no va a ir a la fiesta porque ellos no celebran la Navidad ni tampoco celebran el Viernes Santo.